traigo a esta reunión simplemente una percepción que debemos tener, después de oír tan agradablemente a la doctora Cecilia, que tiene siempre al auditorio pendiente de ella, con sus, no solamente por la seriedad de los temas que trata, sino por su manera tan agradable de presentarlo. Quiero hablar de una percepción que tenemos que cambiar y que la tienen que cambiar especialmente las empresas. La relación entre empresa y medio ambiente ha sido tradicionalmente, y cuando hablo tradicionalmente es desde el principio de la humanidad, una relación de explotación. A la gente, a las personas, se le dijo desde la Biblia: aquí tiene usted la tierra, explótela. Esa es la situación que viene históricamente, tal vez por excepción de algunas religiones asiáticas, pero en el mundo occidental y hoy en el día, y en el mundo globalizado, la palabra entre naturaleza, medio ambiente y las empresas es: aprovechenla, explótenla. Esa ha sido lo tradicional y muy especialmente ha pasado esa explotación con un éxito grande en ese sentido desde la revolución industrial. Esa relación de explotación de la empresa del medio ambiente tiene que cambiar por una relación simbiótica. Se necesita es entender que son seres vivos, que el planeta es vivo y que la humanidad tiene que vivir en una simbiosis complementaria con el planeta. Aquí simplemente traigo las empresas que pertenecen a la organización SECODES. SECODES es un capítulo del World Business Council for Sustainable Development, una organización que tiene su sede en Ginebra. Allá reúnen a 200 grandes empresas, y en Colombia somos el capítulo donde hay estas 30 empresas que entienden que el desarrollo sostenible se tiene que entender en relación con la naturaleza como una relación de simbiosis. Aquí pues quiero señalar que hay algunas empresas representadas en esta reunión. Ecopetrol, parece que la imagen y lo que está haciendo Ecopetrol coincide muchísimo con esta manera de ver las cosas. Está Cerro Matoso, que aquí nos acompaña Sergio Restrepo. Ha sido una empresa que aún desde sus orígenes, cuando fue propiedad del IFA, ha tenido un concepto de un manejo de la minería sostenible. Tenemos a Socaña, que lo vieron ustedes ayer, Singenta, una empresa a la cual me voy a referir un poco más tarde. Está Smurfit Kappa, el cartón de Colombia, ha sido como el líder de esta idea. Seguros Bolívar, Cemex, Banco de Colombia, el Banco de Occidente, Natura, una empresa brasilera de cosméticos ejemplar, la vivienda. Bueno, hay una serie de empresas que pueden presentarse, está Banco, en Colombia, con orgullo de entender cómo es el desarrollo sostenible. Para entender por qué tenemos que cambiar esa concepción de explotación por simbiosis, tenemos que conocer a la parte interesada, es decir, la empresa tiene que conocer qué le va a pasar al mundo, y no en una foto de hoy que ya es mala, sino qué le va a pasar, por ejemplo, dentro de apenas 40 años, en el año 2050. Los escenarios que ha hecho el World Business Council han sido de que va a haber un crecimiento, va a
haber una disminución de los recursos naturales, el petróleo, minerales, productos agrícolas, tierra. Para tener ese desarrollo, si no se hace algo trascendental en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, va a haber un problema climático sumamente grave, con problemas de tragedias muy grandes. Y aparte del cambio climático con sus problemas, se van a tener que destruir los ecosistemas, lo que en buena parte todos vivimos de los ecosistemas, por esa relación simbiótica que tiene que haber. Entonces, para el año 2050 se prevé que esa degradación de ecosistemas va a hacer que el agua fresca va a ser sumamente escasa. Ya hay países, regiones donde están sufriendo por la falta de agua dulce. No va a haber suficiente producción de fibras para los vestidos y para otras cosas, de algodón, de lana, de otras cosas. La pesca, sobre ese tema hay que llamar mucho la atención, porque los bancos de pesca se están acabando en muchas partes del mundo. Aquí ya Colombia firmó, después de una dificultad grande, pero firmó un acuerdo para tener una veda en el azul en el Pacífico, que lo acompañan otras 16 naciones, pero es muy importante que no se vayan a acabar esos bancos de pesca, porque sería irreversible y va a haber un problema en general alimenticio muy grande para atender esos 9 millones de habitantes. Fuera de eso, el cambio climático ya se nota y va a ser frecuentemente y de gravedad muy grande todo lo que son inundaciones, desertificación por efecto del cambio climático. Los desastres naturales van a ser más frecuentes y más grandes. Esa es la visión si seguimos como vamos, como se dice en inglés, business as usual, o más de lo mismo. Si seguimos como vamos, con este progreso, con este aumento de la población, con este urbanismo, vamos a necesitar en el año 2050 2.3 planetas para vivir, y eso no parece muy fácil de poder tener esos 2.3 planetas. Vamos a vivir una crisis ambiental, ya lo estamos viviendo en algunas regiones, y la crisis ambiental no es como la crisis financiera. La crisis financiera que hace 2 años y que hubo en el año 30 y que hubo en Colombia en los años 80 y que la historia está llena de esa historia de esas crisis. Las crisis son como unas olas que van y vienen, sube la ola y baja y se repite. En el caso de la crisis ambiental no es una ola, es un tsunami el que viene, es decir, es una cosa que no se comporta como la ola, sino como de una vez viene causando todos sus problemas. Entonces, insisto, y es que tenemos que cambiar esa relación de explotación entre las empresas y en general cualquier persona, pero las empresas son aquellas que causan más bien y más mal. Las empresas hoy en día son más grandes que países enteros. Son más eficientes a veces que los gobiernos, saben gestionar, y no es porque tengan una mayor capacidad económica, es que se ha demostrado que la gestión de las empresas es efectiva. Entonces, si uno puede gestionar bien, pero puede en esa gestión o causar mucho bien o causar mucho mal. Por eso las empresas tienen que entender que su relación con el medio ambiente tiene que ser una relación simbiótica. Las áreas críticas son los mercados,
climático, la agricultura, la parte forestal, tema de la energía, la construcción, con este tema tan grande de la urbanización, la movilidad, también el problema de la urbanización, las basuras y el agua, y aunque pongo el agua de final, esto no está en un orden de importancia. El agua tiene que ver con todo lo anterior, sino por citar algunos casos, algunas áreas críticas que bueno, vamos a pasar rápidamente sobre ellas. En los mercados, ustedes oyeron ayer, me pareció muy bien expuesto por parte de Chris Wells del Banco de Santander, cómo es de importante incorporar las externalidades en el mercado. El tema de las externalidades es fundamental, lo mismo y tiene que ver con la misma idea, valorar los bienes ambientales. El gran economista inglés Stern, hace muy pocos año y medio, señaló que las economías soviéticas fracasaron por no creer en los mercados, porque tenían una planificación centralizada. Para ellos el mercado no era lo que funciona en el occidente. Esas economías soviéticas fracasaron por no creer en el mercado. Él dice en los países de occidente, la economía occidental va a fracasar por no ponerle precio en el mercado a los bienes ambientales. No voy a repetir toda la claridad porque Chris Wells habló de que hay que ponerle precio al agua, ponerle precio a los ecosistemas, interiorizar los costos de polución, etc. Ese es un tema fundamental en el cual, si queremos seguir viviendo dentro de una relación, que el mercado sea la guía de mucha producción y de mucho consumo. Pero, desgraciadamente, hoy en día no tiene la libertad que tenía el mercado cuando se le ha dado toda la importancia, porque ya los bienes son escasos, los bienes naturales son escasos y los daños que se puedan presentar son tan grandes que va a haber que ponerle un precio. El mercado daña. El tema del cambio climático, ustedes lo oyen todos los días en la prensa, en la televisión, en las grandes reuniones y las acciones que hay que tomar con respecto al cambio climático son los de adaptación, mitigación, compensación, pero hay que principiar por la medición. Aunque Colombia no es un país obligado a disminuir los gases de efecto invernadero por el protocolo de Kioto, sin embargo, sus empresas deben empezar, o no empezar ya, a medir su huella de carbono. Eso va a ser un requisito pues ya muy cercano en las empresas de aviación colombianas. Tienen que viajar a Europa, y en Europa les están exigiendo a las empresas de aviación que bajen, que digan cuál es su huella de carbono. Pero también empresas que eviten en su producción, por ejemplo las empresas cementeras, tienen que hacer esa medición y en general la debe hacer todo tipo de empresas. Lo vamos a ver porque eso va a ser una exigencia en los productos, etc. El tema de la agricultura es sumamente grave. El tema de la agricultura es que para el año 2050, para poder atender esos 9 millones de habitantes, se necesita aumentar la producción de alimentos, de fibras, aún de biocombustibles, que es otra producción agrícola que se requiere. Pero
con unas condiciones, que se necesita aumentar los productos agrícolas, pero sin aumentar la superficie. Y aquí quisiera hacer empieza Colombia en los temas ambientales es algo muy especial, algo muy distinto de otros países. Colombia afortunadamente puede ofrecer para el aumento de la producción agrícola todavía mucha tierra que ha sido degradada, no bosques naturales, no ampliar la frontera agrícola, pero sí, porque a eso ya hemos llegado a límites y hay otras ventajas de tener los bosques naturales, pero sí aprovechar mejor la manera como se está explotando la ganadería extensiva o algunas otras producciones de arroz, en el cual la superficie todavía en Colombia puede aprovecharse mejor. En el resto del mundo, casi ni Brasil, que es ampliando su frontera agrícola, hay las condiciones de Colombia para poder producir más productos agrícolas, aprovechando todavía tierra que no lo está haciendo. Lo mismo podemos decir Colombia, tan favorecida en el tema de la cantidad de agua. Eso, Colombia figura en la escala internacional por su geografía, por sus condiciones, como un gran productor de agua, y eso vamos a ver que tiene unas ventajas. Pero eso hay que hacerlo con menos gente, de modo que el agricultor va a tener que soportar ese aumento respetando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En la parte forestal, y aquí Colombia no es la excepción, hay que detener la deforestación. Colombia, si bien apreciamos, no tiene obligaciones con el protocolo de Kioto, que es firmante del protocolo de Kioto. El problema es que sí contribuimos al calentamiento global, a la cantidad de gases de efecto invernadero por la deforestación. Colombia continúa deforestándose y esa es una situación bastante grave. En la parte forestal se necesita aprenderle mucho, yo creo, tanto de Colombia Murphy, en mejorar la gestión de los bosques cultivados. No es simplemente sembrar más árboles, sino que hay que hacerlo con una gestión bien hecha, escogiendo las especies, escogiendo cómo se desarrollan, haciendo investigación y un manejo muy empresarial de cómo se deben manejar los bosques cultivados. Y en general, para todas las empresas, es importante, urgentísimo, acompañar al Ministerio de Medio Ambiente en el pacto por las compras de madera legal. Hoy en día es dificilísimo comprar madera legal. No están certificadas, están a veces en manos de unas mafias, son camioneros que recogen la madera sin ningún concepto, y los consumidores y las empresas que están adquiriendo madera que no saben si es legal o no. En términos de energía, el mundo va a tener que bajar las emisiones mundiales de carbono a la mitad de lo que lo hace hoy, si tenemos base del año 2005, se necesita una generación limpia. En eso Colombia otra vez es un ejemplo en el mundo de generación, especialmente hidráulica, y eso lo hace muy sano, es una generación limpia que le da unas ventajas sumamente grandes. Se necesita trabajar mucho en la distribución
distribución y el uso eficiente de energía. Ahí se pierde muchísima de la energía producida. La arquitectura sostenible es de los grandes consumidores de energía y de energía que no es limpia. En el mundo se dice que más del 35% de las emisiones de carbono se deben a la manera como se utilizan las viviendas y las oficinas, las construcciones, porque el tema de los aires acondicionados es una señal que yo hiciera aquí también en este recinto. No se necesita poner el aire acondicionado tan bajo cuando se pueda usar un saco, se puede usar un suéter, y eso en Suecia, por ejemplo, con el uso de una vestimenta más apropiada, han hecho que se pueda utilizar el aire acondicionado en 2 o 3 grados menos, ponerlo, siempre y cuando venga uno debidamente vestido para esas cosas. La calefacción es otro tema de la construcción que consume mucha energía, y lo mismo todos los equipos, cocinas, electrodomésticos, etc. Entonces, si eso es consumido, si esa energía es producida por una fuente no limpia, como es el carbono, como sucede en Estados Unidos y como sucede en Europa, las emisiones de las construcciones son muy grandes. Entonces se necesita ver cómo se puede vivir con una arquitectura sostenible. El tema de la movilidad, también muy importante, el tema de la energía, pero en muchos otros aspectos. En la construcción verde habrá que hacer más arquitectura bioclimática, aprovechando la luz del sol, aprovechando el diseño para la temperatura, el uso de materiales que sean mucho más amigables, que no estén contaminando tanto en su construcción como en su uso. En Colombia está el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que está impulsando cómo se certifican las construcciones. En el mundo está LEED, pero hay muchas otras certificaciones en ese sentido. Importantísimo en el diseño, que se haga un diseño cerrado de los productos, que se piense que hay que reducir los recursos extractivos, que se vea el análisis de ciclo de vida que nos lo mostraron Judy en la presentación anterior. Y el mundo va a exigir que los productos muestren cuál es su origen y cuál es su declaración ambiental. La competencia por productos ya no solamente tiene que ser la de calidad de precio, sino que la gente va a preguntar, bueno, ¿y este producto qué tanto consume de materiales, qué tanto está la polución? Tiene que haber una marca en cada producto para señalar si es un producto que tiene simbiosis con la naturaleza o no. Rápidamente, porque me están llamando la atención por el tiempo, el tema de la movilidad, hay que hacer cambios en los motores, más a veces que en los combustibles. El transporte público, Colombia también ha señalado un buen paso por los Transmilenios, creo que lo están copiando en otras partes, y el diseño urbano, hacerlo mucho menos parecido al sistema americano de ciudades, más parecido al europeo. El agua, pues no hablemos, todos entendemos cómo es necesidad de conservar las cuencas. Aquí se ha hecho mucho, se ha hecho una buena labor en términos de acueductos, pero se ha olvidado la parte de las cuencas. Y a veces hay que llamar mucho la atención, porque esa es una riqueza colombiana. La protección de los páramos, evitar que haya minería en los páramos, el consumo eficiente del agua por parte de las empresas, especialmente, no solamente de las empresas industriales, muy especialmente de las empresas agrícolas,
tema del arroz hay que repensar. El agua tiene que ser reutilizada, pues agua nace en los páramos, el agua no nace, el agua es la misma, pero hay que reutilizarla, no esperar a que nazca, y lo mismo seguir trabajando en los temas de saneamiento básico. Afortunadamente, decimos, Colombia es especial en este panorama. Por ejemplo, el caso del Amazonas, una gran proporción del territorio colombiano está en el Amazonas, y el mundo está viendo cómo hay que pagar por ese servicio que le hace el Amazonas al clima. Se destroza el Amazonas y el clima va a ser de grandes tragedias para el mundo. Entonces, eso no es una tarea que debe tener solo Colombia. No nos corresponde a nosotros, que además, y los colombianos la miramos, estamos dando la espalda al Amazonas. Ayer hubo una reunión muy importante en Bogotá, promovida por la revista Semana, Avina y Secodes, en el cual se habla de la importancia de medir cómo va el tema en el Amazonas, cómo se puede conservar el Amazonas, a veces con mucha de la inteligencia y tradición de los pueblos indígenas. Colombia, afortunadamente, gracias a esa legislación de parques nacionales, proporcionalmente conserva mucho más la Amazonía que lo conserva Brasil o Perú o Ecuador o Venezuela. Colombia es uno de los mejores ejemplos de legislación en el caso de parques nacionales, pero el país, el mundo tiene que pagar por ese servicio ambiental, por la biodiversidad que en general se produce por esa geografía tan diversa de Colombia. Va a ser Colombia muy competitivo en algo que va a tener una gran demanda en el mundo, que es el agua virtual que va en los productos, que va a veces no solamente en los productos agrícolas, que va en la energía eléctrica. El gobierno debería tener un liderato muy grande para que la iniciativa RED, que es la de evitar la deforestación, sea reconocida mundialmente. Y en general, pues Colombia tiene la ventaja de vivir en una zona donde se requiere mucho menos aire acondicionado. Si vemos Bogotá y mucha de la parte de las cordilleras, donde está la mayor parte de la población del país, no hay necesidad de aire acondicionado o no tanto aire acondicionado, y tampoco calefacción, de modo que puede haber unas ventajas importantes en ese sentido. Este diálogo que hay que hacer con la naturaleza, hay que hacerlo de una manera medible y de respuesta que se entienda por parte de las empresas. Para esto, la práctica de la ecoeficiencia debería ser la manera de cómo hablan las empresas con el medio ambiente. La palabra ecoeficiencia fue desarrollada, inventada por el World Business Council hace unos 10 o 12 años y significa, en general, en términos cortos, digamos, producir más consumiendo menos. Esa, digamos, es la esencia, y eso es lo que se necesita para que el mundo pueda no acabarse. Liderazgo de las cadenas productivas, ya lo dijo Judy anteriormente, pero una de las cosas que depende del sector, por ejemplo, el tema ambiental de una minera sí es flexible, pero de un producto de consumo directo hay que mirar en la cadena, porque uno cree que no va a haber, que no está, que su producto es limpio, porque quiere decir que, pero resulta que hay que mirar la cadena, de dónde
bien cada uno de sus proveedores cómo maneja el tema de la producción, del uso de recursos. La diferenciación de productos va a ser muy importante. Ya lo vemos que empresas como Unilever, que hace parte de Secodes, una compañía mundial de alimentos, dice: yo no voy a volver a consumir aceite de palma que provenga de Indonesia, de Malasia, o de empresas donde se está acabando con los bosques, allá en el tema de los orangutanes, y se necesita que Colombia se diferencie en su producción de palma de esos países donde sí se está ampliando la frontera agrícola. Colombia puede utilizar su tierra, producción de palma africana, sin decir, o contándole al mundo que aquí no se están matando orangutanes con la producción de palma de aceite. Lo mismo yo diría del carbón. Hay empresas que están consumiendo carbón y dicen: no, mi problema ahí no tengo que ver, pero si es una empresa cementera que está usando carbón, si es una empresa eléctrica que está consumiendo carbón, debe ver en su cadena de dónde viene el carbón. Si esas minas están trabajando con trabajo infantil, o si están en un páramo. Muchas de las empresas o algunas de las empresas en Boyacá de termoeléctricas están consumiendo carbón, y las cementeras también, sin saber de dónde, qué está pasando cuando consumen ese carbón que puede estar viniendo de los páramos. Recomendamos siempre la relación con las partes interesadas a través de los indicadores y de los informes GRI, lo mismo que de la AS1000 de Accountability, que nos la describieron ayer muy bien. Paso rápidamente, se acabó el tiempo. Lo importante de los diálogos con las verdaderas ONGs y otras entidades que no son tan radicales o que entienden como ejemplos en Colombia: Fundación Natura, la WWF a nivel mundial, Conservación Internacional, la Mesa Redonda sobre Producción de Palma de Aceite, en minería, muy importante, la ICMM, que es para minería y metales, el Consejo Internacional de Minería y Metales, tiene iniciativas muy importantes en el campo minero. Saludamos a los de Oxfam, que es una entidad de una ONG con la cual se puede dialogar, y con los medios, para lo cual quisiera señalar a 14/6 como uno de los medios con los cuales las empresas tienen que dialogar. La iniciativa del Dow Jones Sustainability Index, que va a ser importantísimo para empresas que van a cotizar en Nueva York, como Ecopetrol, como Argos, como Banco de Colombia. Los estándares, que son muchos, quisiera hablar un poco más de eso, pero no tengo tiempo. Entonces finalizo simplemente que lo que necesita el mundo y las empresas es construir confianza con el medio ambiente, que entendamos que somos equipo con el medio ambiente, y que las empresas son parte de un equipo con el medio ambiente y no contrapartes. Cuando uno a veces ve que las empresas están solicitando una licencia en una corporación o en el ministerio, a veces se habla en términos como que sea algo negativo sacar esa licencia, como que sea un costo, como que sea un obstáculo. No, la licencia es para decir: miren, nosotros vamos a cumplir con las obligaciones y entendemos en qué medio y cuáles son los impactos que podemos causar. Ese es el tema de la simbiosis y explotación, con lo cual, en lugar de conflicto con el medio ambiente, las empresas van a tener un gana-gana en el cual vamos a poder sobrevivir para el año 2050. Muchas gracias.
muy buena exministra de Medio Ambiente, y el doctor Santiago, expertos en el tema, iban a decir. Resulta que yo tenía razón. Después de lo que ellos han hablado, es muy difícil realmente preparar o haber preparado una conferencia, y mucho más si se tiene en cuenta que este auditorio, muy diligente y profesionalmente, me ha entregado hasta ahora unas 15 preguntas. Si yo le doy trámite a estas 15 preguntas, pues termino mi conversación ya, porque es realmente preguntas muy importantes, muy variadas, y que les va a tomar seguramente mucho tiempo a Cecilia y a Santiago contestarlas. Sin embargo, quiero decir 2 o 3 cosas muy breves sobre lo que se ha dicho acá, que me parece a mí que es importante. La doctora Cecilia nos ha contado una historia concreta en el tema del lote de Santa Elena y algunas otras experiencias que ella ha manejado en materia de solución de temas de medio ambiente. Y yo creo que el resumen de lo que ella ha dicho es que esos temas todos se resuelven con diálogo, se resuelven conversando, se resuelven tratando de buscar áreas de identificación de criterios y no áreas de diferencia de criterios. Yo pienso que seguramente habrá temas que son que no tienen solución, pero la gran mayoría de los temas sí tienen solución, tienen puntos de encuentro, tienen áreas en donde sí podemos conversar y podemos encontrar soluciones y encontrar caminos y salidas que nos permitan resolver el tema por una parte y desarrollar proyectos por otra parte. Una de las preguntas, doctora Cecilia, es ¿qué pasó con Santa Elena? Pero ya me voy a dar la oportunidad de conversar sobre el tema. Yo creo que esa metodología del diálogo nos lleva a pensar que muchos de los problemas que plantea Santiago también se pueden resolver de la misma manera, es decir, dialogando, buscándole una solución a los temas. Yo no creo que realmente las cosas sean absolutas y totalmente inmanejables. Yo creo que lo que hay que hacer es conversar y dialogar y buscarle salida a los temas. El tema de Santa Elena, como lo va a expresar la doctora Cecilia, se resolvió haciendo un estudio técnico, de una manera profesional, de manera académica, de manera independiente, hacer una pregunta sobre el tema y posteriormente vendiéndole a los stakeholders del caso, a la comunidad, a los interesados políticos o agentes cívicos de la región, a los dueños de la propiedad, etcétera, la idea de qué es lo que tenían que hacer para resolver el tema y poder hacer uso de ese bien que es muy valioso y que puede ser muy útil no solamente para los dueños, sino para la comunidad y los vecinos. Eso mismo pasa en todos los demás temas que se han tratado acá. Yo creo que el planteamiento que ha hecho Santiago sobre la problemática climática del mundo es muy complejo, pero también reúne algunos temas que pueden ser discutidos o analizados de manera poco positiva. Es como el famoso cuento de cómo veo yo el vaso de agua, si medio vacío o medio lleno. Uno puede ser dramático en el tema o puede ser analítico y constructivo en el tema. En el caso concreto de Santiago, él ha sido constructivo en el tema. Hace un mes y medio, en esta misma ciudad, en este mismo recinto, tuvimos la asamblea anual de la ANTI, y en dicha asamblea invitó la organización a 2 expertos en el tema climático, un profesor
danés, muy experto y muy conocedor del tema, en donde dijo que realmente no había ninguna dificultad en el tema climático, que la historia de la Tierra había demostrado en muchas épocas muy pretéritas cómo se había enfriado o se había calentado la Tierra y sin embargo había subsistido y hoy estábamos donde estábamos. Él aceptaba algunos de los planteamientos que inclusive Santiago ha mencionado acá, pero decía que eso era manejable y llegó a criticar de manera muy enfática el acuerdo de Kioto, diciendo que lo que Kioto exigía como inversión se debería utilizar no en lo que Kioto decía, sino en otras cosas que eran de mucho más beneficio común que el tema que Kioto particularmente asignaba a determinados problemas. Pero había otro comentarista, profesor universitario muy famoso también de los Estados Unidos, que dramatizaba el tema y decía que efectivamente aquí iba a haber en el futuro próximo un caos que dramatizó, repito, mucho más de las cifras que dio Santiago en cuanto al calentamiento de la Tierra, en cuanto al incremento del deshiele del polo y de toda la zona helada, de las zonas heladas de la Tierra, la inundación que eso va a provocar, etcétera, etcétera, para decir que si no hacíamos lo que Kioto decía, pues entonces estábamos expuestos a morirnos de hambre o a ahogarnos o a tener cualquier cantidad de temas, de problemas de orden dramático en materia de inundaciones, incendios, terremotos, etcétera, etcétera. Yo lo que creo francamente es que indudablemente existe algo de las dos partes y ponerlos de acuerdo es prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer en Colombia es proteger nuestra propia riqueza y contribuir a que esa riqueza que es muy grande en el país, bien lo dijo Santiago cuando mencionó, por ejemplo, que Colombia es un país tremendamente rico en materia de agua. La realidad es que nosotros somos nosotros generamos mucha parte del oxígeno que se requiere en la Tierra. Lo que tenemos que hacer es proteger el medio ambiente, trabajar con la reforestación y buscar la manera de que los permisos que se tienen que conseguir a nivel del medio ambiente para desarrollar proyectos hidroeléctricos, técnicos, industriales o mineros, pues se hagan con la disciplina y la prudencia que se deben hacer, pero sí evitando algo que en mi sentir es muy importante, y es aquellos fundamentalistas que de manera extrema llevan a decir que nada se puede hacer porque todo afecta el medio ambiente, y ir hasta el punto de la protección de la tierra como el origen de todo, sin darse cuenta de que sin utilización de los recursos naturales, sin una agricultura organizada, sin un desarrollo urbano como el que debe hacerse, no como el que se hace necesariamente en Colombia en muchas partes, sino como el que debe hacerse, pues obviamente una humanidad que en el año 2050 va a tener 9.000 millones de habitantes, pues no va a poder vivir. Repito, me parece que lo importante es establecer un diálogo importante para ir como conclusión a temas prácticos. Un diálogo importante entre los diferentes stakeholders que deben funcionar para proteger el medio ambiente y para desarrollar el país, y buscar un equilibrio en las decisiones que se toman al respecto. Yo creo que sí puede haber una minería sostenible, yo creo que sí puede haber una agricultura sostenible, y yo creo que esas cosas se consiguen conversando, dialogando, haciendo estudios técnicos y haciendo las cosas bien hechas. Yo conozco una mina de carbón en la playa, y a los 100 metros o 500 metros hoteles turísticos de primer nivel, y no hay una afectación a ese turismo organizado. ¿Cómo se hace eso? O sea, hay programas técnicos que lo pueden hacer, hay desarrollos técnicos que lo permiten,
De igual manera, en todos los demás campos se consiguen cosas iguales. Inclusive en el desarrollo de una minería de oro, por ejemplo, se pueden hacer cosas muy bien hechas y se hacen en muchas partes del mundo sin afectar el medio ambiente o afectándolo lo menos posible, porque obviamente cualquier proceso agrícola o minero o de servicios como energía o por el estilo, de todas maneras afectan el ecosistema, pero se puede afectar el ecosistema buscando soluciones que permitan que más adelante las cosas regresen a como estaban originalmente. Voy a pasar rápidamente a algunas de las preguntas, seguramente muchas de ellas no vamos a tener tiempo de contestarlas.